Miguel Torres vio a su hijo de 6 años, Tommy, acercarse a otra mujer en el parque infantil de Central Park, con las manitas entrelazadas a la espalda en la postura educada que Miguel le había enseñado para recibir a desconocidos. Era su tercer domingo allí este mes, y a Miguel se le encogió el estómago con una vergüenza familiar al acelerar el paso para intervenir antes de que Tommy pudiera hacer la pregunta que le había estado rompiendo el corazón durante semanas. «Disculpa», le dijo Tommy a la mujer de cabello oscuro sentada sola en el banco. Su voz transmitía esa particular mezcla de esperanza y cortesía que los niños dominan cuando piden algo que desean desesperadamente pero que les han dicho que probablemente no podrán tener. «¿Te gustaría ser mi mamá solo por un día? Mi papá dice que no puedo invitar a desconocidos, pero te ves muy amable y te prometo que soy un buen chico que dice por favor y gracias y no ensucia». Miguel llegó justo cuando la mujer palideció por completo, con las manos temblorosas mientras se agarraba al borde del banco como si estuviera luchando contra un ataque de pánico. Pero en lugar del rechazo o la incómoda despedida que Miguel esperaba, miró a Tommy con una expresión a partes iguales de asombro y devastación, como si su inocente petición hubiera destrozado algo que había mantenido intacto durante años. «Tommy, retrocede, por favor», dijo Miguel rápidamente, con sus instintos protectores desbocados mientras intentaba evaluar si esta mujer estaba sufriendo algún tipo de crisis nerviosa que pudiera ser peligrosa para su hijo. Pero antes de que pudiera apartar a Tommy, la mujer respiró entrecortadamente y susurró: «Nadie me ha pedido nunca que sea su madre, ni siquiera fingiendo». Las palabras salieron entrecortadas, como si estuviera confesando algo vergonzoso. Y Miguel sintió que la disculpa que tenía preparada se le moría en la garganta al darse cuenta de que no era rechazo ni incomodidad. Era una mujer a la que acababan de ofrecerle algo que, al parecer, nunca se había atrevido a esperar. Había algo en su tono, una profunda añoranza y pérdida que hizo que Miguel olvidara su vergüenza y su ira protectora, reemplazándolas por una imperiosa necesidad de comprender qué podía hacer que una completa desconocida reaccionara con tanta fuerza a la inocente petición de su hijo. Tommy, con la intuición emocional que poseen los niños, se acercó a la mujer en lugar de alejarse, con su pequeño rostro serio y preocupado. «¿Te he herido? No quise hacerte parecer triste». La compostura de la mujer se quebró aún más ante las amables palabras de Tommy, y se llevó las manos a la cara mientras sus hombros temblaban con la fuerza de las emociones que, claramente, luchaba por contener. «No me has herido, cariño». Tras un largo momento, logró decir algo, bajando las manos para revelar unos ojos enrojecidos, pero de alguna manera más claros que antes, como si la petición de Tommy la hubiera liberado de la presión que llevaba cargando demasiado tiempo. «Me diste algo hermoso, y simplemente no estaba lista para ello». Miguel se encontró observándola con creciente curiosidad y una inesperada compasión, notando la costosa calidad de su ropa sencilla y la cuidadosa forma en que se recomponía, como si mantener el control fuera una habilidad que hubiera practicado a fondo. Cuando volvió a hablar, su voz era más firme, pero aún con un matiz de vulnerabilidad que hizo que Miguel quisiera sentarse a su lado y exigirle saber quién la había lastimado lo suficiente como para que la inocente petición de una niña se sintiera a la vez como un regalo y una herida. «Soy Elena», dijo, extendiendo la mano a Tommy con la seriedad que suele reservarse para las reuniones de negocios importantes. Miguel notó que sus dedos seguían temblando ligeramente a pesar de sus intentos de mantener la compostura. «Y creo que ser mamá por un día suena justo a lo que necesito hoy. Si tu papá lo permite». Miguel sintió un cambio fundamental en el pecho al ver cómo el rostro de su hijo se transformaba de pura alegría. Pero, bajo su alivio, crecía la conciencia de que la historia de esta mujer era mucho más compleja que un simple encuentro casual en el parque. Elena pasó las siguientes 3 horas siendo la madre con la que Tommy había soñado, empujándolo en los columpios con la atención que hacía que otros padres la miraran con curiosidad, ayudándolo a recoger hojas para un proyecto de naturaleza con un entusiasmo que parecía genuino en lugar de forzado, y escuchando sus elaboradas explicaciones sobre dinosaurios y viajes espaciales con la paciencia de quien lo había vivido todo. El tiempo del mundo.
Miguel se encontró relajándose de una manera que no recordaba haber sentido desde antes del accidente de su esposa, observando a Elena sortear las interminables preguntas y peticiones de Tommy con naturalidad a pesar de su evidente falta de experiencia reciente con niños. Cuando Tommy se raspó la rodilla con el juego del parque infantil, la respuesta inmediata de Elena fue rápida y competente, sacando toallitas húmedas y una venda de su bolso con la eficiencia de alguien acostumbrado a manejar pequeñas crisis. Aunque su suave murmullo de consuelo fue: instinto maternal. Ahí tienes, dijo, alisando los bordes del vendaje con dedos cuidadosos. Aunque creo que esta rodilla se merece un helado, ¿no? Tommy asintió con entusiasmo, y Miguel sintió un nudo en la garganta al ver a su hijo apoyarse en el tacto de Elena con la confianza que había buscado durante meses. En el carrito de helados, Miguel insistió en pagar a pesar de las protestas de Elena, y no pudo evitar fijarse en la calidad de la tarjeta de crédito que ella había intentado usar. Platino, con un nombre que le resultaba vagamente familiar, aunque no entendía por qué. A medida que la tarde caía y otras familias empezaban a recoger sus mantas de picnic y a recoger a los niños cansados, Miguel sintió un temor familiar al pensar en volver a su tranquila casa, donde la alegría temporal de Tommy se desvanecería en la realidad de la rutina diaria. Este ha sido el mejor día de mi vida, anunció Tommy, cogiendo su pequeña mano en la de Elena con el cariño natural que le había mostrado toda la tarde. Puedes ser mi mamá un día más el próximo domingo. Elena miró a Miguel por encima de la cabeza de Tommy, y él vio algo vulnerable y esperanzado en su expresión que lo hizo asentir antes de poder reconsiderar su impulso. Si a Elena no le importa, dijo Miguel con cautela. Venimos aquí casi todos los domingos alrededor del mediodía. La sonrisa de Elena irradiaba alivio y algo que parecía notablemente gratitud. Me encantaría, dijo simplemente. Gracias por dejarme formar parte de tu día. Mientras intercambiaban números de teléfono y hacían planes provisionales para la semana siguiente, Miguel no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo significativo había cambiado en su pequeño mundo. Aunque no podría haber explicado exactamente qué ni por qué. Esa noche, después de que Tommy se quedara dormido hablando con entusiasmo de mamá Elena, Miguel se preguntó sobre la mujer que había reaccionado a la petición de su hijo con tanta emoción y qué clase de vida llevaba para que la maternidad temporal se sintiera como un regalo tan preciado. El domingo siguiente, Elena llegó antes que ellos, sentada en el mismo banco con una hielera pequeña y una expresión de nerviosa anticipación que hizo que el pecho de Miguel se calentara con algo que se cuidó de no mencionar. Tommy la vio de inmediato y echó a correr, llamando a mamá Elena con una alegría espontánea que hizo que varios padres cercanos se volvieran a mirar con curiosidad y lo que Miguel esperaba que fuera aprobación en lugar de juicio. Elena abrazó a Tommy y lo levantó del suelo, haciéndolo girar mientras reía con una alegría que pareció sorprenderla tanto como a Tommy. Traje bocadillos, dijo, dejando a Tommy en la mesa y abriendo la hielera, donde se reveló una impresionante variedad de fruta cortada, galletas caseras y jugos en cajita, que superaban por mucho la oferta habitual de Miguel de bocadillos de gasolinera. Y pensé que tal vez podríamos ir al parque infantil del otro lado del parque hoy, si a tu papá le parece bien. Miguel asintió mientras observaba a Elena con creciente curiosidad por su vida fuera de las tardes de domingo, notando cómo vestía informalmente con vaqueros desgastados y una camiseta sencilla, pero aún así se las arreglaba para lucir elegante, de una manera que denotaba calidad y atención al detalle. Durante las semanas siguientes, su rutina dominical se convirtió en el momento culminante de la semana de Miguel y en el centro del universo de Tommy, con Elena deslizándose en sus vidas con sorprendente facilidad. A pesar del evidente cuidado que ponía en mantener ciertos límites, nunca mencionaba su trabajo más allá de vagas referencias a la oficina y las reuniones, nunca hablaba de su situación vital ni de su familia, y siempre pagaba sus caprichos y actividades con efectivo en lugar de con tarjeta de crédito. Tommy, con la adaptabilidad de la infancia, aceptaba la presencia de Elena como un regalo para disfrutar en lugar de cuestionarlo, llamándola Mami Elena con creciente confianza e incluyéndola en sus elaborados planes para futuras aventuras, asumiendo que siempre estaría disponible para sus salidas dominicales.
Miguel se encontraba deseando esas tardes con una intensidad que lo sorprendía y lo preocupaba a la vez, pensando en la risa de Elena durante sus tranquilas tardes y preguntándose qué hacía ella con su tiempo cuando no estaba siendo una madre temporal para su hijo. Había algo especial en su esmerada atención a Tommy. La forma en que escuchaba sus historias con genuino interés y recordaba detalles semana tras semana que hablaban de alguien que había estado hambriento de este tipo de conexión simple y significativa. Un domingo particularmente cálido de finales de septiembre, Tommy convenció a Elena y Miguel de unirse a él en un elaborado juego de simulación que consistía en rescatar dinosaurios de un volcán imaginario. Y Miguel se encontró tumbado en el césped junto a Elena mientras Tommy dirigía su huida con la seriedad y la intensidad de un director de Hollywood. Gracias, dijo Elena en voz baja, su voz apenas audible por encima de la entusiasta narración de Tommy sobre sus aventuras. ¿Para qué?, preguntó Miguel, volviendo la cabeza. Se giró para estudiar su perfil mientras observaba a Tommy con una expresión de tan tierna concentración que a Miguel se le encogió el pecho con una emoción que no estaba listo para analizar. Por dejarme fingir ser normal, dijo simplemente. Por dejarme ser parte de esto. Había algo en su tono, una carga de soledad y anhelo que hacía que Miguel quisiera hacerle preguntas que presentía que ella no estaba lista para responder. Pero la exigencia de Tommy de volver a su juego impidió una conversación más profunda. Más tarde, mientras caminaban hacia el carrito de helados que se había convertido en su tradicional final de cada tarde de domingo, Miguel vio el reflejo de Elena en un escaparate y le impactó lo diferente que se veía de la mujer que había conocido. Más relajada, más genuinamente feliz, como si esas tardes le hubieran estado dando algo que ella extrañaba, tanto como le habían dado a Tommy lo que él necesitaba. La burbuja de su rutina perfecta estalló un fresco domingo de octubre cuando Elena llegó 20 minutos tarde, ligeramente sin aliento y con ropa que Miguel reconoció de inmediato como cara a pesar de su estilo informal. Lo siento, dijo sin aliento, aceptando el abrazo entusiasta de Tommy mientras evitaba la mirada inquisitiva de Miguel. Me entretuve en el trabajo. Tommy, ajeno a cualquier tensión, se lanzó de inmediato a un relato detallado de su semana en la escuela. Pero Miguel se encontró observando a Elena con renovada atención, notando la forma en que no dejaba de mirar su teléfono y la sutil tensión en sus hombros que no había estado allí en las semanas anteriores. Cuando su teléfono sonó durante el almuerzo, Elena miró la pantalla y palideció antes de rechazar rápidamente la llamada, pero no antes de que Miguel vislumbrara un nombre que le revolvió el estómago al comprenderlo de repente. Elena Chen había leído el identificador de llamadas, y Miguel sintió que el mundo cambiaba a su alrededor mientras las piezas del rompecabezas encajaban con una claridad devastadora. Elena Chen, la multimillonaria directora ejecutiva, cuyo rostro había aparecido en portadas de revistas por los revolucionarios acuerdos tecnológicos de su empresa. Elena Chen, cuya vida personal era famosamente privada, pero cuyos logros profesionales la habían convertido en una de las ejecutivas más jóvenes en entrar en la lista Fortune 500. «Eres Elena Chen», dijo Miguel en voz baja mientras Tommy jugaba en los columpios cercanos. Su voz transmitía una mezcla de incredulidad y algo que se sentía incómodamente a traición. Los hombros de Elena se hundieron en la derrota, y cuando lo miró, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas y algo que parecía notablemente alivio. Sí, dijo simplemente. Lo soy. Miguel sintió una furia intensa e inmediata en el pecho al pensar en las semanas de fingimiento cuidadoso y en cómo ella se había metido en sus vidas con falsas apariencias. Entonces, ¿todo esto ha sido qué? ¿Una especie de obra de caridad? Una forma de sentirse bien consigo mismo jugando a las casitas con el pobre padre soltero y su hijo. Elena se estremeció como si la hubiera golpeado, y Miguel se arrepintió de inmediato de la dureza de sus palabras, aunque no pudo retractarse. No, dijo con fiereza, perdiendo la compostura por completo. Miguel, empezó como no sé cómo empezó, pero se convirtió en lo más real de mi vida. Estos domingos contigo y Tommy son el único momento en que me siento yo mismo en lugar de una máquina corporativa que gana dinero, cierra tratos y nunca llega a ser simplemente humana.
Tommy eligió ese momento para correr hacia ellos, con el rostro enrojecido por la emoción y ajeno a la tensión que crepitaba entre los adultos. «Mamá Elena, ¿estás llorando? ¿Te hiciste daño?» Elena abrazó a Tommy con desesperada ternura, y Miguel sintió que su ira se mezclaba con la compasión al verla luchar por mantener la compostura por el bien de su hijo. La verdad salió a la luz a pedazos durante la siguiente hora, con Elena explicando entre las peticiones de atención de Tommy y las preguntas cuidadosamente controladas de Miguel. Se había tomado una licencia de su empresa hacía 6 meses, agotada y aislada tras años de construir un imperio que le había costado todas las relaciones significativas de su vida. Había estado paseando por Central Park los domingos, observando a las familias con un anhelo que nunca se había permitido reconocer, cuando Tommy se acercó por primera vez con su inocente petición de una madre temporal. «Sé cómo se ve esto», dijo en voz baja mientras Tommy construía elaborados castillos de arena en el arenero del parque. «Sé que debes pensar que soy una especie de depredadora o bicho raro que se excita engañando a la gente. Pero Miguel, te juro que todo lo que he sentido contigo y Tommy ha sido real, más real que nada en mi vida». Miguel quería seguir enojado, quería aferrarse a la indignación justificada que le parecía más segura que la complicada mezcla de comprensión, atracción y terror que amenazaba con abrumarlo. Pero al ver a Elena con Tommy, al ver las lágrimas genuinas en sus ojos cuando hablaba de lo mucho que estas tardes significaban para ella, descubrió que su ira se disolvía en algo más complejo, más difícil de definir. «¿Por qué no me dijiste la verdad?», preguntó finalmente. Porque Elena simplemente dijo: «Por primera vez en mi vida adulta, alguien me miró y vio a Elena, la que hace reír a Tommy, no a Elena Chen, la que dirige una empresa multimillonaria. Y fui lo suficientemente egoísta como para querer conservar ese sentimiento el mayor tiempo posible». Su frágil reconciliación se hizo añicos 3 semanas después, cuando Miguel llegó al parque y encontró a Elena rodeada de furgonetas de noticias y reporteros, con el rostro pálido de la sorpresa mientras las cámaras disparaban y los micrófonos se acercaban a ella. Tommy se quedó atrás, inseguro, claramente asustado por el caos, y Miguel inmediatamente lo abrazó mientras se abría paso entre la multitud hacia Elena. «Señorita Chen», gritó un reportero. «¿Es cierto que su junta directiva ha presentado una orden judicial de emergencia para obligarle a regresar? ¿Qué les dice a los empleados que alegan que su ausencia ha puesto en riesgo sus empleos?» Elena miró directamente a la cámara con la serenidad que la había hecho legendaria en las salas de juntas, pero Miguel pudo ver el temblor en sus manos mientras hablaba. «No tengo comentarios en este momento», dijo con firmeza, y luego se volvió hacia Miguel y Tommy con una expresión de vulnerabilidad tan cruda que lo dejó sin aliento. «Lo siento», susurró cuando llegaron a su lado. «Nunca quise que esto los afectara, pero ya era demasiado tarde». Los fotógrafos ya estaban tomando fotos de Miguel y Tommy, y se dio cuenta, horrorizado, de que estaban a punto de formar parte de la historia que se estaba desarrollando en torno a la crisis corporativa de Elena. Un segundo reportero se adelantó agresivamente, acercando un micrófono a la cara de Tommy. «Niño, ¿sabes que tu amigo vale miles de millones de dólares? ¿Qué se siente jugar con alguien tan rico?» Miguel sintió que la rabia le explotaba en el pecho mientras Tommy se encogía, confundido y asustado. Y sin pensarlo, dio un paso adelante para proteger a su hijo mientras gruñía: «Quita esa cámara de mi hijo o la rompo yo mismo». La magnitud del desastre se hizo evidente en las siguientes 24 horas cuando se supo que la junta directiva de Elena había iniciado procedimientos legales para declararla mentalmente incompetente y obligarla a volver al liderazgo activo. Los analistas financieros la denunciaban por su ausencia. Un incumplimiento del deber fiduciario y los precios de las acciones se desplomaron un 40%. Ya que los inversores entraron en pánico por la estabilidad de la empresa sin su visionario líder. Miguel se encontró pegado a canales de noticias financieras que nunca había visto, tratando de comprender cómo la mujer que hacía panqueques de dinosaurio con su hijo también podía ser responsable de miles de millones de dólares en valor de mercado y miles de empleos en juego. La cobertura mediática era implacable y cruel,
con comentaristas especulando sobre la salud mental de Elena y cuestionando si una mujer que abandonó sus responsabilidades para jugar a las casitas con desconocidos era apta para dirigir una gran corporación. «Papá», dijo Tommy durante el desayuno, levantando la vista de su cereal con la expresión seria que significaba que estaba procesando algo importante. «¿Por qué esa gente en la televisión dice cosas malas de mamá Elena? No está loca como decían». Miguel sintió una opresión en el pecho al darse cuenta de que su burbuja de la normalidad había sido permanentemente traspasada. Que Tommy ahora tendría que lidiar con la complicada realidad de amar a alguien que existía en un mundo mucho más allá de su pequeña unidad familiar. Elena no fue al parque ese domingo ni el siguiente, y Miguel se encontraba dividido entre el alivio por evitar el circo mediático y la genuina preocupación por lo que su ausencia le estaba haciendo a la frágil sensación de seguridad de Tommy. Su hijo preguntaba por mamá Elena docenas de veces al día, y sus preguntas se volvían más demandantes a medida que pasaban las semanas sin explicación ni contacto. Miguel intentó llamar al número que Elena le había dado, pero le envió un mensaje automático que decía que el número ya no estaba disponible, y se preguntó si se había visto obligada a cambiar todo en su vida para escapar de la atención mediática. La incertidumbre lo estaba matando lentamente. Pero fue la silenciosa aceptación de Tommy de la desaparición de Elena lo que le rompió el corazón por completo, la forma en que su hijo dejó de preguntar cuándo volvería, en cambio, empezó a hablar de ella en el tiempo pasado. Como si ya hubiera aprendido a los 6 años que las personas que amaba podían simplemente desaparecer sin previo aviso ni explicación. Miguel sintió que la rabia crecía en su pecho. No contra Elena por ser quien era, sino contra el sistema que la había atrapado en una vida donde el amor y la conexión humana debían sacrificarse en aras de la responsabilidad corporativa y el valor para los accionistas. Se encontró revisando obsesivamente las noticias financieras, buscando alguna señal de lo que le estaba sucediendo a Elena, y se sintió mal al ver los titulares sobre que estaba bajo supervisión médica y recibiendo tratamiento por una crisis nerviosa relacionada con el estrés. La revelación llegó una lluviosa noche de jueves, 3 semanas después, cuando Miguel abrió la puerta y encontró a Elena de pie. En el porche de su casa, empapada hasta los huesos y temblando a pesar del abrigo caro que le colgaba como un sudario sobre los hombros. Parecía haber perdido 7 kilos y envejecido 10 años. Su rostro, demacrado, y sus ojos, con la mirada vacía de alguien que, tras haber sido empujado al límite, de alguna manera encontró la fuerza para seguir adelante. «Me doy por vencido», dijo sin preámbulos, con la voz cansada y algo que podría haber sido alivio. «Firmé los papeles hace 2 horas y salí del edificio por última vez. Ya está». Miguel la miró fijamente un buen rato, observando las ojeras y el temblor de sus manos, y sintió un cambio radical en su pecho al darse cuenta de que las había elegido por encima de todo lo demás en su vida. «Elena», dijo en voz baja, haciéndose a un lado para dejarla entrar al calor de su pequeña casa. «¿Qué significa eso? ¿Estás bien? ¿Qué pasa con la empresa?» Se rió entonces, con un sonido que era a partes iguales histeria y liberación, y Miguel la atrapó cuando sus rodillas se doblaron levemente por el agotamiento de quien ha estado funcionando a pura fuerza de voluntad durante demasiado tiempo. «Significa que les dije a todos que se fueran al infierno», susurró contra su hombro. «A la junta directiva, a los abogados, a los accionistas que se creen dueños de mí. Les dije que prefería destruirlo todo antes que pasar un día más siendo su prisionero». Tommy apareció en lo alto de las escaleras en pijama, frotándose los ojos para desvelarse. Y cuando vio a Elena, su rostro se iluminó de pura alegría. «Mamá Elena», llamó, bajando corriendo las escaleras y lanzándose a sus brazos con la confianza plena de un niño que nunca dudó de que sus seres queridos finalmente volverían a casa. La historia completa salió a la luz durante las siguientes horas, mientras Elena permanecía acurrucada en el sofá de Miguel con Tommy pegado a su costado, ambos abrazados con el desesperado alivio del reencuentro tras una separación forzada. Había pasado 3 semanas en lo que equivalía a un cautiverio corporativo, rodeada de abogados,
médicos y miembros de la junta directiva que habían intentado todo tipo de presión y manipulación para obligarla a volver a obedecer. La habían amenazado con la ruina financiera, acciones legales y humillación pública. Pero Elena finalmente había jugado su carta del éxito, amenazando con hacer públicas pruebas de prácticas corporativas ilegales que destruirían la empresa por completo si no aceptaban su renuncia y la dejaban en paz. Les dije que haría entrevistas con todas las grandes cadenas, que escribiría un libro revelador, lo que fuera necesario para asegurarme de que el mundo supiera cuánto me había costado su definición de éxito, dijo en voz baja, mientras sus dedos acariciaban automáticamente el cabello de Tommy mientras dormitaba contra su hombro. Qué curioso lo rápido que encontraron una estrategia de salida aceptable una vez que se dieron cuenta de que iba en serio con lo de quemarlo todo al salir. Miguel sintió una oleada de orgullo feroz por la valentía de Elena al elegir a su pequeña familia en lugar del imperio que había pasado años construyendo. Pero también comprendía la magnitud de lo que había sacrificado y la incertidumbre que les aguardaba a todos. ¿Qué pasa ahora?, preguntó mientras se sentaban juntos en la tranquilidad de las horas posteriores a la medianoche. Tommy por fin dormido en su propia cama y Elena envuelta en una de las viejas sudaderas de Miguel que la hacían parecer joven y vulnerable de una forma que su atuendo corporativo nunca había tenido. Tengo suficiente dinero para varias vidas, incluso después del acuerdo legal, dijo Elena con un pragmatismo que delataba la comprensión de la riqueza y la seguridad. Pero lo más importante es que te tengo a ti y a Tommy. Si tú me sigues teniendo después de todo lo que te he hecho pasar. Miguel estudió su rostro a la tenue luz de la lámpara, notando cómo la libertad ya había empezado a suavizar las agudezas del estrés y la responsabilidad corporativa que habían definido sus rasgos durante esas últimas semanas de crisis. Elena, dijo con cuidado. Dejaste atrás un imperio de $3.000 millones por nosotros. No sé cómo procesarlo ni qué significa para el futuro. Elena le tomó la mano con el gesto vacilante de quien ya no está seguro de ser bienvenido, y Miguel sintió que se le rompía un poco el corazón ante la vulnerabilidad de su tacto. Significa que por fin he comprendido la diferencia entre tenerlo todo y tener lo que importa, dijo simplemente. Y tú y Tommy importan más que todo lo demás junto. Miguel se llevó las manos unidas a los labios y le dio un suave beso en los nudillos mientras se maravillaba en silencio del coraje que debió haber requerido para arruinar su vida entera por la oportunidad de construir algo real con ellos. Entonces lo resolveremos juntos, dijo en voz baja. Todo. La atención de los medios, el dinero, el hecho de que la mamá temporal de Tommy resultó ser una de las mujeres más poderosas de Estados Unidos. Lo resolveremos porque ahora somos una familia, y las familias no se abandonan cuando las cosas se complican. Las lágrimas de Elena brotaron libremente entonces, pero eran lágrimas de alivio más que de tristeza. Y mientras Miguel se retiraba, al abrazarla, se dio cuenta de que a veces las historias de amor más profundas comenzaban no con grandes gestos románticos, sino con la inocente petición de una niña de ser madre temporal y la decisión de una mujer solitaria de aceptar. La atención mediática disminuyó gradualmente durante los meses siguientes, a medida que otros escándalos corporativos captaban el interés público. Pero la transformación en Elena fue inmediata y profunda. Se entregó a la vida doméstica con el entusiasmo de quien descubre un nuevo país, aprende a cocinar las comidas favoritas de Tommy, ayuda a Miguel con las tareas del hogar y se desenvuelve en la compleja dinámica social de los grupos de padres de la escuela primaria. Miguel la vio desprenderse de la armadura del éxito corporativo capa a capa, revelando a la mujer que se escondía bajo ella, que había estado sepultada durante tanto tiempo bajo expectativas y responsabilidades que casi había olvidado que existía. Tommy, con la resiliencia de la infancia, aceptó la presencia permanente de Elena en sus vidas como un regalo que celebrar en lugar de cuestionar, incluyéndola en sus oraciones antes de dormir, sus proyectos escolares y sus elaborados planes para futuras aventuras, asumiendo que ella siempre estaría ahí para ayudarlo a hacer realidad sus sueños. Los tres se adaptaron a rutinas que se sentían a la vez revolucionarias y completamente naturales. Panqueques con forma de dinosaurio los sábados por la mañana, paseos nocturnos por su vecindario,
tranquilas tardes de domingo en el parque donde comenzó su historia. 6 meses después de la dramática renuncia de Elena, se casaron en una sencilla ceremonia en el patio trasero de Miguel. Rodeada por la pequeña comunidad de amigos y vecinos que habían presenciado con aprobación y afecto genuino el desarrollo de su romance poco convencional, Elena lució un sencillo vestido blanco que había comprado en una tienda departamental, disfrutando del placer cotidiano de elegir algo por su belleza en lugar de por su idoneidad para reuniones corporativas. Miguel sintió un nudo en la garganta al verla caminar por el pasillo improvisado con Tommy a su lado en lugar de la figura paterna tradicional. Sus votos fueron breves y prácticos en lugar de floridos, centrándose en las promesas cotidianas de compañerismo diario y apoyo mutuo, ya puestas a prueba durante meses de crianza compartida y desafíos domésticos. Pero cuando Elena prometió amar a Tommy con tanta intensidad como si ella misma lo hubiera parido, no hubo ni un solo ojo seco entre el pequeño grupo de testigos. La recepción se celebró en la sala de estar con comida casera y música del viejo equipo de música de Miguel. Y mientras Elena bailaba con Tommy una canción sobre valentía y amabilidad, Miguel se dio cuenta de que habían construido algo infinitamente más valioso que cualquier familia de una imperia corporativa unida por elección en lugar de obligación, por amor en lugar de deber. A veces, los cambios más profundos comenzaban con el gesto más pequeño. Un niño solitario que le pedía a una desconocida que fuera su madre por un día. Una mujer exitosa que prefería la conexión humana a los logros corporativos. Un padre viudo que decidía confiar en su corazón a pesar de sus heridas previas. Elena le había enseñado que la riqueza no se medía en cuentas bancarias, sino en la cantidad de personas que se alegraban genuinamente de verte llegar a casa cada noche. Y Tommy les había demostrado a ambos que el amor siempre era expandible en lugar de finito, que se fortalecía al compartirse en lugar de disminuir al dividirse entre múltiples destinatarios. Mientras se sentaban juntos en el cómodo silencio de quienes ya no necesitaban palabras para comunicar sus pensamientos y sentimientos esenciales, Miguel sintió la profunda paz que les infundía saber que habían construido algo que valía la pena proteger y compartir. Algo que perduraría más allá de sus vidas individuales en la forma de los hijos que criaron, la comunidad que crearon y el ejemplo simple pero radical que dieron de lo que era posible cuando las personas elegían la conexión por encima del aislamiento, el amor por encima del miedo y la presencia por encima de la productividad como sus principales indicadores de éxito. V.